Buenos días. Bueno, voy a hacer una pequeña anécdota acerca de la primera vez que yo me enamoré. La primera vez que yo me enamoré de una española. Me enamoré de ella tan grandemente que hasta pensaba yo irme para España. Fíjese el gran amor que tuve yo por esa señora. Y una de las cosas bonitas que tuve yo quería saber todas las cosas que le gustaban a ella. ¿Para qué? Para complacerla. Yo quería saber todas las cosas que le gustaban a ella, quién era su mamá, quién era su papá, quién era su familia y todas las cosas de ella. Y entonces, de esa misma forma, de ese mismo amor y todas esas cosas que yo quería hacer, conocer acerca de ella, todos nosotros los cristianos debemos de tratar de conocer y de saber acerca de Dios. Todos nosotros debemos saber acerca de Dios. ¿Para qué? Para complacerlo a Él en todas las cosas que nosotros hagamos. Y una pregunta que quisiera que no me la conteste, pero se la pueden contestar ustedes para dentro de ustedes mismos. Y la pregunta es, ¿por qué yo soy cristiano y para qué yo soy cristiano? ¿Por qué yo soy cristiano y para qué yo soy cristiano? Vamos a empezar en el texto de hoy, que es en el libro de Efesios, capítulo 1, del 15 al 23. Dice así: por esta causa también yo, desde que supe de la fe de ustedes en el Señor Jesús y del amor que ustedes tienen para con todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Pido también que Dios le dé la luz necesaria para que sepan cuál es la esperanza a la cual los ha llamado, cuáles son las riquezas de la gloriosa de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la acción de su fuerza poderosa, la cual operó en Cristo, y lo resucitó entre los muertos, y lo sentó a su derecha en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder y señorío, y por encima de todo nombre que se nombra, no solo en este tiempo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio a la iglesia como cabeza de todo, pues la iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llenó a plenitud. Fíjate bien, en Efesios 15 a 16, que es la estrofa que vamos a estudiar ahora, estos son los versículos que vamos a empezar a estudiar. Fíjate cómo dice: por esta causa también yo, desde que supe de la fe de ustedes en el Señor Jesús y del amor que ustedes tienen para con todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, a recordarlos en mis oraciones. Fíjate lo que está diciendo el hermano Pablo aquí, que él, sabiendo bien, fíjate, la base, el testimonio le habían llegado a los oídos de... ¿Cuál fue el testimonio? De que ellos sabían, de que Pablo sabía, de que ellos tenían fe con Dios. Y también que amaban a los santos. ¿A quiénes son los santos? A los hermanos. Entonces ya Pablo escuchó eso. Entonces, por motivo de que Pablo escuchó eso, sabiendo eso, ¿qué hace Pablo?
empieza a orar por ellos. ¿Por qué? Porque vio y escuchó, no vio, escuchó de que ellos tenían fe en Dios y de que andaban en amor entre ellos mismos. Nosotros debemos tener fe en Dios. Nosotros tenemos que tener amor entre todos nosotros. ¿Ok? Entonces fíjate lo que dice Pablo. Nunca, y lo vamos a ver a través de todo este libro que vamos a estudiar. Pablo quiere de que ellos crezcan en el conocimiento de Dios. Pablo quiere de que ellos crezcan en el conocimiento de Dios. ¿Pero para qué? ¿Para qué? Pablo quiere eso. Pablo quiere eso. Eso para que ellos sigan alabando a Dios, sigan glorificando a Dios y que nadie los pueda sacar a ellos de las cosas de Dios. Todos nosotros hoy tenemos que tener conocimiento acerca de Dios. ¿Para qué? Para que nadie nos saque de nuestras cosas con Dios. Una cosa que le voy a decir ahora que estoy fuera de la clase. Ustedes saben bien lo que está pasando allá en Francia, ¿no? Que los reyes, ¿no? La muchacha que se casó con... La muchacha que se casó con el muchacho, con el duque, ¿no? Ya se fueron. ¿Pero por qué fue eso? Porque la muchacha es americana. Y la muchacha lo cogió y lo sacó de sus cosas. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado cuando la gente que nos juntamos. Porque nos sacan de las cosas que nosotros debemos hacer. ¿Tú me entiendes? En Efesios 17, fíjate. Entonces vamos para Efesios 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, le dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Fíjate, para que el Dios de nuestro Señor, ¿el Dios de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Y ustedes se recuerdan bien, fíjate, ustedes se recuerdan bien, como decían los judíos, el Dios de Abraham, el Dios de fulano. Pero aquí no está hablando del Dios de Abraham, está hablando aquí del Dios de Jesucristo, que ese es el Dios que todos nosotros debemos alabar. Ese es el Dios que todos nosotros debemos hacer todas las cosas, que es el Dios de Jesucristo. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Vamos aquí en este versículo nos vamos a detener un buen tiempecito, porque este versículo tiene muchas cosas bonitas. Fíjate cómo dice aquí, oró para el conocimiento ¿de qué? De Dios. Oró para que todos ellos tuvieran conocimiento acerca de Dios. Todos nosotros debemos tener conocimiento de Dios. El Dios que deben conocer, el Dios que nosotros debemos conocer, ¿quién es? El Dios de Jesucristo. El Dios de Jesucristo es el Dios que nosotros debemos conocer. El Dios que Jesucristo adoró cuando estuvo en la tierra como hombre. A ese es el Dios que nosotros debemos conocer. El Dios a quien Jesucristo vino a relevar. Porque Jesucristo vino a relevarnos acerca de su Padre. Ese es el Dios que nosotros debemos conocer. Y es el Dios verdadero. Y es el Dios de amor. Una cosa. Para eso necesitamos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es esencial para todo eso. ¿Para qué? Para que nosotros crezcamos en el conocimiento de Dios, porque ahí lo dice. El espíritu de sabiduría y de revelación. Fíjate cómo dice, el espíritu de sabiduría y revelación. El espíritu de sabiduría y revelación es un mismo espíritu, no son dos, porque es un solo espíritu, pero que son diferentes cualidades.
¿Tú me entiendes? El mismo espíritu es el que nos va a enseñar a todos nosotros. Mira, una cosa que le quiero decir, no. La Biblia está escrita. Está guiada por el espíritu. Cuando nosotros vamos a la Biblia, nosotros tenemos que ir a la Biblia espiritualmente. Porque si vamos con nuestra mente y la carne, no vamos a entender nada y vamos a querer discutir con el espíritu. Tenemos que ir con el espíritu, porque si no vamos con el espíritu, no vamos a entender nada. Y en versículos que más adelante le voy a decir, le voy a citar, se van a dar de cuenta de que nosotros necesitamos el espíritu. Fíjate, primeramente, un creyente debe tener, ¿qué cosa? El espíritu de sabiduría. Acuérdense que es un solo espíritu, pero es una cualidad del espíritu. Tenemos que tener la sabiduría ¿de quién? Del espíritu. Vamos a tener en cuenta que la frase del espíritu de sabiduría, ¿qué cosa es el espíritu de la sabiduría? La sabiduría se puede entender mejor con las palabras simples, estas palabras, ¿qué y cómo? Así es como nosotros podemos tener sabiduría, ¿qué y cómo? La sabiduría significa saber que es algo, que hay detrás de algo y qué se puede hacer. Eso es la sabiduría. ¿Qué es lo que es y qué es lo que se puede hacer acerca de eso? Eso es la sabiduría. Es saber cómo usar o relacionarse con algo. Esa es la sabiduría. Es saber cómo hacer las cosas y relacionarse con la cosa que estamos queriendo saber, que en este caso es acerca de Dios. Por lo tanto, la sabiduría espiritual significa saber quién es Dios. Esa es la sabiduría espiritual. Y esa es la sabiduría que el hermano Pablo está orando por todos ellos, que tengan una sabiduría espiritual. Saber quién es Dios y cómo relacionarse con Él. Conocer la verdad y cómo usarla. Saber qué hacer y cómo hacerlo. Fíjate la sabiduría espiritual. Fíjate que la sabiduría espiritual es saber quién es Dios. Cómo relacionarse con Él. Conocer la verdad y cómo usarla. Conocer la verdad y cómo usarla. Saber qué hacer y cómo hacerlo. Esa es la sabiduría espiritual. La sabiduría difiere del conocimiento. La sabiduría es aparte del conocimiento. El conocimiento es comprender los hechos. Sí, te comprende los hechos. Mucha gente tiene sabiduría, pero no hacen nada con la sabiduría que tiene. Pero comprendemos los hechos. Comprender los hechos no es suficiente. Tenemos que ponerlo en práctica. Dígame más. Decía usted al principio que ahí nos vamos a quedar porque hay muchas cosas importantes que tratar ahí. Y definitivamente así lo entiendo. Es cuán hermoso es estar escuchando todo eso. Pero lo estoy reteniendo para mí. Dice aquí, os ha dado espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. El propósito es conocerlo a Él, ¿verdad? Nos ha hecho para conocerlo a Él, pero lo estoy conociendo, alcanzo a entender cómo yo ir. Dice usted que el saber no es lo mismo que el conocer, ¿verdad? Pero ¿sabré yo ir espiritualmente? Para obtener el conocimiento, tengo que ir espiritualmente al aprendizaje, por decirlo así. Pero me quedo bien corto porque no logro todavía ubicar el tema de la clase, o sea, no me da todavía. Yo después, cuando terminemos esta clase, yo voy a hablar con usted personalmente, le voy a decir lo que usted necesita en ese. Ok, quedamos eso, ¿no? Para la sabiduría se necesita mucho más
una persona saber cómo usar los hechos. Tenemos que saber cómo usar los hechos, saber qué hacemos cuando hay cualquier tipo de cosa. Entonces eso es cuando demostramos que tenemos sabiduría. Ahí es donde entra la sabiduría. La sabiduría, saber cómo usar los hechos. Esa es la sabiduría. Porque hay muchas personas que tienen conocimiento acerca de las palabras de Dios, pero no aplican lo que están enseñando o lo que han aprendido. Entonces el conocimiento no es nada si no lo pones en práctica. El punto es este. No es suficiente conocer los hechos acerca de Dios. No es suficiente. Una persona debe conocer a Dios personalmente. Debe saber cómo experimentar los hechos sobre Dios. Debe usar los hechos para desarrollar una relación personal con Dios. Una relación creciente. Una relación que sea íntima, que crezca más y más. Este es el significado de la palabra conocimiento. Fíjate el significado de la palabra conocimiento. Una relación personal e íntima con Dios, una experiencia personal con Dios, no es conocimiento intelectual de Dios, sino un conocimiento experimental de Dios. Fíjate cómo dice otra vez aquí. Una experiencia personal con Dios no es un conocimiento intelectual. Una experiencia personal con Dios no es un conocimiento intelectual. De Dios, sino es un conocimiento experimental de Dios. ¿Qué quiere decir? Que el conocimiento que nosotros tenemos que tener con Dios es un conocimiento experimental, que tenemos que hacer las cosas que Dios quiere, pero que nosotros si tenemos conocimiento de intelectualidad, que sabemos mucho, porque yo conozco muchos hermanos que se conocen la Biblia de arriba abajo, te citan los versos, los versículos te los citan, pero no lo están viviendo, no lo viven. Entonces, ¿qué tú haces con eso? Yo soy cabezón para eso. Yo no me recuerdo bien los versículos, ni los nombres, ni dónde va, ni qué sé yo. Pero sí me recuerdo lo que debo hacer. ¿Me entiendes? Eso sí es lo que yo me recuerdo, lo que debo hacer y lo que no debo hacer. Dígame. Dijo usted hace ratito, no es el conocimiento intelectual, o sea, no conocer el intelecto de Dios, sino la experiencia que tienes con Dios. Ese es. Segundo, para crecer en el conocimiento de Dios, un creyente debe tener el espíritu de revelación. El espíritu de revelación. Nuevamente, note la frase, el espíritu de revelación. El Espíritu Santo es el que nos revela a nosotros. ¿Quién es Dios? Es el Espíritu Santo, no es nadie, no soy yo ni nadie, es el Espíritu Santo quien nos revela quién es Dios. Esto queda muy claro en las Escrituras, y le voy a decir las Escrituras que nos dice eso. Miren, en 1 Corintios, capítulo 2, del versículo 9 al 12, fíjate cómo dice así. Como está escrito, las cosas que ningún ojo vio, ni ningún oído escuchó, ni han penetrado en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que los aman. Los que le aman. Pero Dios nos las relevó a nosotros por medio del Espíritu, porque el Espíritu lo examina todo, aún las profundidades de Dios. Fíjate cómo dice, pero Dios nos las reveló. ¿En dónde? ¿Quién? A nosotros. Las cosas que nosotros sabemos es por mediación del Espíritu, porque el Espíritu examina todo, aún las profundidades de Dios. 11. Porque ¿quién de entre hombres puede saber las cosas de hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios, que los hombres conocen sus cosas de hombre por el Espíritu que ellos tienen. Pero el Espíritu de Dios es el que te revela a ti las cosas acerca de Dios. El 12. Y nosotros, fíjate, no hemos recibido
el espíritu del mundo. Es el hermano Pablo. Está diciendo, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que entendamos lo que Dios nos ha dado. ¿Qué quiere decir? Que a través del espíritu es que nosotros podemos saber todas las cosas acerca de Dios. Fíjate ahora como dice aquí en Juan 14, de 16 al 17. Y hay muchas personas, estos versículos yo los he hablado con varias personas, y muchas personas dicen, no, porque él está hablando aquí con los apóstoles. Sí, Jesús está hablando ahí con los apóstoles. Pero recuérdese bien que el mismo espíritu que los apóstoles tuvieron, lo tenemos nosotros. Es el mismo espíritu, porque no hay dos espíritus. ¿Ok? Y eso es aplicable para nosotros hoy también. Fíjate como dice aquí en Juan 14, 16, 17. Y yo rogaré al Padre, y Él les dará otro consolador, para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes lo conocen porque permanecen con ustedes y estará en ustedes. Fíjate esta partecita aquí, lo último aquí. Pero ustedes los conocen porque permanece con ustedes y estará con ustedes. ¿Y quién es el que está permaneciendo con ellos, con los discípulos? No es Jesucristo. Jesucristo está con ellos y le está diciendo que lo conoce y estará con ustedes, en ustedes. Fíjate también en el Juan 14, 26, como dice. Pero el Espíritu Santo, fíjate como dice aquí en Juan 14, 26. Pero el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, los consolará y les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. El Espíritu Santo es el que le va a enseñar a todos los discípulos y a todas las personas las cosas acerca de Dios. No soy yo ni es nadie, es el Espíritu Santo el que me enseña a uno. ¿Tú me entiendes? Y les recordará todo lo que yo les he dicho. ¿Tú me entiendes? También en el mismo Juan, capítulo 16, versículo 12 al 15. Fíjate cómo dice. Aunque tengo muchas cosas que decirle, pero ahora no las pueden sobrellevar. Fíjate, eso era antes que ellos tuvieran el Espíritu. Él le está diciendo, aún tengo muchas cosas que decirle, pero ahora no las pueden sobrellevar. No las pueden sobrellevar, ¿por qué? Porque necesitan el Espíritu. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber las cosas que habrán de venir. 14. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo hará saber. Es el Espíritu el que nos está enseñando y el que nos puede enseñar a nosotros. Es el Espíritu. Todo lo que tiene el Padre es mío. Está diciendo Jesús eso. Por eso dije que tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. ¿Qué quiere decir? Que el Espíritu, que todo lo que tiene el Padre es de Él y que el Espíritu va a tomar las cosas de Jesús y se la va a dar ¿a quién? A los discípulos. Y el mismo Espíritu que ellos tenían, es el mismo Espíritu que tenemos nosotros, que es el Espíritu Santo. Lo que el Espíritu Santo hace diferentes funciones según en el tiempo y las necesidades que uno tenga. ¿Ok? Primera de Corintios, capítulo 6, del 19 al 20. Fíjate cómo dice. ¿Acaso ignoran que el cuerpo de ustedes, fíjate cómo dice ahora aquí, acaso ignoran que el cuerpo de ustedes es el templo del Espíritu Santo, que está en ustedes y que recibieron
de parte de Dios y que ustedes no son dueños de sí mismos. Fíjate que dice, todos nosotros cuando nos bautizamos, todos nosotros recibimos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Y nosotros no somos dueños de nosotros mismos. Nosotros somos dueños ¿de quién? ¿De quiénes somos dueños? Nosotros somos dueños de Dios. Y que recibieron de parte de Dios y que ustedes no son dueños de sí mismos. Nosotros no somos dueños de nosotros mismos, nosotros somos dueños de Dios. Entonces nosotros debemos actuar como que somos dueños, como que Dios es dueño de nosotros. Nosotros tenemos que actuar como que Dios es el Padre de todos nosotros. En el 20, fíjate como dice, porque ustedes han sido comprados al precio de ustedes, el precio de ustedes ya ha sido pagado. Por lo tanto, den gloria a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Fíjate, porque ustedes han sido comprados, el precio de ustedes ya ha sido pagado. Por lo tanto, den gloria a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Nosotros tenemos que glorificar a Dios, nosotros tenemos que darle gloria a Dios. Eso es lo que dice el hermano Pablo a los coliseos, a la gente de Corintios. Le está diciendo eso, y eso mismo que le está diciendo a ellos es para todos nosotros. Nosotros no somos de nosotros mismos, nosotros pertenecemos a Dios. Tenemos que vivir para Dios. Nosotros somos esclavos de Dios, pero no somos esclavos. Bueno, tenemos que hacer algo, tenemos que cambiar nuestra vida y nuestra forma de pensar. El espíritu de revelación, un espíritu que conduce a Dios. Cuando usted oye la revelación del espíritu, el espíritu lo va a conducir a Dios. Que busca. Entonces, ¿qué va a suceder? De que va a tener hambre. Cuando el Espíritu de Dios le está revelando la cosa a usted, usted va a tener hambre, usted va a tener sed, usted va a tener deseo de conocer a Dios todos los días y a todas horas, a todos minutos de su vida. Eso es cuando el Espíritu está trabajando usted, cuando el Espíritu le está relevando a usted acerca de las cosas de Dios, usted va a tener el deseo y va a tener el hambre de conocer a Dios. La palabra revelación significa manifestar, relevar, revelar, ¿para qué? Descubrir, para abrir. Es obra del Espíritu Santo revelar y conocimiento de los cristianos. Esa es la obra del Espíritu Santo, relevar a los cristianos las cosas de Dios, el significado. Fíjate lo que dice ahora en Juan 14:26. Fíjate lo que va a decir aquí en Juan 14:26. Dice así: pero el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, los consolará y los enseñará todas las cosas. Y les recordará todo lo que yo les he dicho. El Espíritu Santo es el que nos va a recordar a todos nosotros. El Espíritu Santo es el que nos va a enseñar todas las cosas de Dios. No soy yo sí te puedo decir, pero es el Espíritu Santo el que va a conllevarte a ti a conocer las cosas de Dios. Para crecer en el conocimiento de Dios, el creyente, todos nosotros tenemos que tener el corazón abierto. Tenemos que tener el corazón de mantequilla, como dijo una vez un predicador en una de las conferencias. Tenemos que tener el corazón de mantequilla, tenemos que tener el corazón abierto a todas las palabras de Dios y enfocarnos en inteligencia, y tenemos que tener la voluntad de conocer a Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que tener, la voluntad de conocer al Dios. Efesios 18. Vamos a ver si me da tiempo. Fíjate cómo dice en Efesios 18. Pido también
que Dios le dé luz necesaria para que sepan cuál es la esperanza a la cual los ha llamado. ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia de los santos? Fíjate cómo le está diciendo que quiere de que Dios nos alumbre el camino. Una cosa que le voy a decir. ¿Qué cosa es la luz? Es que nos alumbra. ¿Qué sucede cada vez que hay terremoto, hay cualquier cosa, se inunda esto aquí? No se pierde la corriente, no hay luz. Y ustedes saben bien que sin luz no se puede vivir. Sí, por eso que Dios dice que lee la luz. Sin luz es la experiencia que nosotros hemos tenido. ¿Qué experiencia nosotros hemos tenido? Tenemos que pensar una cosita bien para que usted vea nada más. ¿Qué experiencia nosotros hemos tenido cuando hemos estado sin luz? No somos nada, no somos nadie, somos humildes. Tenemos que esperar y que venga la luz. Se nos el refrigerador, las cosas que tenemos en el refrigerador se nos echó a perder y ya saben, no podemos caminar y las luces de todo, no hay luz. Y entonces nosotros dependemos de la luz material. Nosotros debemos depender de la luz espiritual, que es la luz de Dios, porque Dios es luz. Y sin la luz, nosotros no podemos vivir. Tenemos muchos problemas, nos tropezamos. Ahora mismo apagamos la luz aquí, yo voy a caminar para allá y me tropiezo para aquí por todos los lugares. Entonces nosotros tenemos que tener la luz de Dios, que es que nos alumbra todos los caminos. Es que nos alumbra todas las cosas. ¿Ok? Fíjate, ¿cuál es la esperanza del llamado del creyente? La esperanza del llamado del creyente son las bendiciones espirituales, que esa lo estudiamos, ¿qué? Anteriormente lo estudiamos en el versículo 13 y en el 14. Que no se lo voy a leer, pero le voy a leer el 13 nada más. También ustedes, luego de haber oído la palabra de verdad, que es el evangelio que los lleva a la salvación, y luego de haber creído en él, fueron sellados con el Espíritu de santa promesa. ¿Ok? Está un poquito atrasado. Debemos ser santos. ¿Por qué nosotros debemos ser santos? Porque Dios es santo. Debemos reconocer que nosotros somos hijos de Dios. Y si nosotros somos hijos de Dios, no vamos a ser aquí como hacemos aquí en este país. Cada vez que tú tengas un niño que tenga 18 años, ya el niño se va para el mundo y hace lo que le da la gana. Pero nosotros somos hijos de Dios todo el tiempo. Y nosotros tenemos que estar al cuidado de Dios todo el tiempo. Si Dios no nos está cuidando de nosotros y nosotros no estamos en relación con Dios, va a venir otro papá y nos va a llevar para otro lugar. Nosotros tenemos que estar siempre con Dios. Siempre, todo el tiempo, cada minuto, cada hora, en todo el tiempo. Debemos poseer la sabiduría y la comprensión de Dios. Vamos para Efesios 19 al 20. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros lo que creemos según la acción de su fuerza poderosa? Fíjate, estoy en el 19. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, lo que creemos según la acción de su fuerza poderosa? Fíjate lo que está diciendo, qué grande es para todos nosotros y para todos ellos, los que creen acerca de Jesús, la acción de la fuerza y lo poderoso que es. ¿Cuál es eso? Lo cual operó en Cristo y lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en los lugares celestiales. ¿Qué fuerza es esa? ¿Qué fortaleza más grande es la de Dios? Haber levantado a Jesucristo de los muertos y lo sentó a la derecha.
Los creyentes deben experimentar el poder de Dios. Nosotros debemos experimentar el poder de Dios. Dios tiene poder. Dios tiene poder. Imagínense ustedes cómo es resucitar a una persona que está muerta. Imagínense ustedes para que usted vea. Si usted piensa, si no piensa espiritualmente, no lo va a creer. Para eso hay que tener el Espíritu Santo. Si lo haces, lo piensas con la mente carnal, no lo vas a comprender. El punto de cuando Dios levantó a Jesucristo, fíjate, cuando Dios levantó a Jesucristo, Él nos demuestra tres cosas. Una de las cosas es el poder de resucitar a Cristo, nuestro Dios, el poder de vencer todas las pruebas y tentaciones de la vida. Bueno, yo voy a terminar aquí porque de todos modos ya el tiempo ya se acabó ya. Tenemos que estar trabajando aquí con el tiempo. Pero la semana que viene, aquí mismo donde me quedé, voy a continuar y vamos a empezar en el capítulo 2. Y lo vamos a hacer, creo que va a ser del 2 al 10, del versículo 1 hasta el 10. Pero cuando eso, vamos a empezar otra vez aquí, porque me faltó otras cositas que están bonitas e interesantes. Pero estamos trabajando con el tiempo. Y entonces hay que hacer la cosa como... Dígame, hermano. ¿Está grabando ese?